Bienvenidos. En esta videoconferencia trataremos la cetoacidosis diabética y el estado hiperglicémico hiperosmolar. Nos fundamentaremos en las dos guías de práctica clínica del Reino Unido sobre cetoacidosis diabética y estado hiperglicémico hiperosmolar y en la guía unificada de práctica clínica de Estados Unidos de América o de la ADA sobre crisis hiperglicémicas. Trataremos sus respectivas similitudes y diferencias. Para hablar del tema, debemos considerar que la cetoacidosis diabética y el estado hiperglicémico hiperosmolar son emergencias diabéticas o crisis hiperglicémicas. Emergencias que a su vez tienen una alta tasa de mortalidad y de morbilidad, que si bien en los últimos años ha disminuido, sigue estando presente. En la actualidad, a pesar de los avances de la academia, existen múltiples lagunas en la evidencia. Lagunas que principalmente están relacionadas con la utilización de determinados fármacos como el potasio, los líquidos endovenosos a emplear, la cuantía de los mismos o incluso los regímenes que deberían emplearse de insulina, al igual que el tiempo necesario durante el cual deberían tratarse estos estados. En la actualidad existen tres pilares para el tratamiento de las crisis hiperglicémicas. Y esto es un principio para poder abordarlo. Es bien conocido que el manejo de estas condiciones debe hacerse mediante fluidos debido a la deshidratación del paciente, la insulina por el concomitante estado hiperglicémico que vamos a encontrar y con electrolitos debido a la fisiopatología de la condición y también a los efectos que tienen otros fármacos empleados como la insulina, que puede disminuir los niveles de potasio a nivel de la sangre. Todas estas brechas en la evidencia han llevado a que existan muchas guías de práctica clínica. Sin embargo, en el mundo tenemos dos academias que son autoridades en este tema. Los norteamericanos, representados por los estadounidenses, puntualmente por la ADA, que es la Asociación Americana de Diabetes, y los europeos, que en este caso son representados por los británicos. Históricamente, la cetoacidosis y el estado hiperglicémico hiperosmolar se consideraron como una sola entidad. Subsecuentemente, se reconocieron como situaciones separadas. Y en la actualidad, sabemos que el estado hiperglicémico hiperosmolar y la cetoacidosis diabética son condiciones patológicas distintas. Tienen algunas características en la fisiopatología, tienen algunas características similares en el abordaje, pero son entidades separadas. Desde el advenimiento de la insulina, la mortalidad de ambas crisis ha disminuido considerablemente. Sin embargo, el riesgo todavía está presente, sobre todo en los países en vía de desarrollo como Colombia. Posiblemente los más doctos en historia de la medicina reconozcan estas dos imágenes. Podemos apreciar a Banting y Best, que fueron los descubridores de la insulina, y en la otra imagen apreciamos un nosocomio donde internaban pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1. Antes de el descubrimiento y la producción en masa de la insulina, el 100% de los pacientes diagnosticados con diabetes mellitus tipo 1 fallecía. No se conocía cómo manejarla, no existían métodos para ello, había mucho desconocimiento sobre el tratamiento hídrico o con fluidos endovenosos, y eso explicaba esa gran tasa de mortalidad. Luego de 1922, que Banting y Best descubren la insulina, empieza a ocurrir un descenso dramático en la mortalidad por las crisis hiperglicémicas. De igual forma, la comunidad científica empieza a aprender cómo se empleaba esta hormona
qué tanto debía utilizarse, de qué forma debía usarse. Y esto es algo que se ha ido desarrollando paulatinamente. Esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo se aprendió a usar la insulina? Aquí hay un pequeño resumen. Van a poder evidenciar los cambios tan drásticos que han ido ocurriendo en tan pocos años. En el año 1945, Hood describió en Boston pautas de tratamiento con dosis altas de insulina. En 1940, describió un protocolo con dosis de 83 unidades en las primeras 3 horas. Y en 1945, describió un protocolo con 287 unidades durante el primer día. Durante aquellos años, los académicos y los clínicos empleaban dosis que oscilaban entre los 50 a 1770 unidades de esta hormona. Por otro lado, durante aquellos años, en Birmingham, Reino Unido, también se empezaron a adaptar protocolos similares. De hecho, Black y Milings plantearon dosis entre 500 a 1000 unidades por día. Esto lo plantearon en 1949, publicado en The Lancet. Con el paso de los años, en torno a 1960, 1970, principalmente en la década de los 70, que es cuando ocurren los principales avances teóricos, se plantea el concepto de dosis bajas de insulina endovenosa. Ese concepto lo plantean los británicos. Los británicos empiezan a defender dosis entre 1.2 a 9.6 unidades por kilo. Mientras que los norteamericanos, mediante autores como Kitbachi, Guerra y otros colaboradores, defendían un régimen de 0.22 unidades por kilo que se podía escalonar, dependiendo del contexto, a 0.33 unidades por kilo, que eran seguidas de una infusión de 7 unidades por hora. Este último protocolo se parece un poco a los protocolos que tenemos actualmente, pero no son iguales. Actualmente se emplean dosis mucho más bajas de insulina, como veremos cuando estemos tratando las diferencias y las similitudes de las guías de los británicos y de los estadounidenses. Actualmente se emplean dosis de insulina de 0.05 a 0.1. Recientemente, gracias a autores como Umpierres, Abbas, Kitbachi, entre otros, se empieza a comprender mejor el uso de otros fármacos dentro de estas condiciones. Se empieza a comprender mejor el uso de electrolitos, el uso de bicarbonato, y empiezan a aparecer también nuevas polémicas. Y todas estas polémicas o discrepancias nos llevan al punto donde estamos actualmente. Tenemos muchas guías. Las guías con mayor evidencia son las de la ADA de Estados Unidos y las dos guías europeas, las dos guías británicas. La de cetoacidosis diabética y la de estado hiperglicémico hiperosmolar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo correcto como facultativo es conocer ambas perspectivas, la británica y la americana, y en ese sentido ser ecléptico y conciliar conceptos con el objetivo de dar una mejor atención a nuestro paciente dependiendo de los medios que tengamos al alcance. Antes de que hablemos de las diferencias, debemos enunciar la clínica característica de las crisis hiperglicémicas. Las crisis hiperglicémicas se caracterizan por polidipsia, pérdida de peso, emesis, alteración del estado de conciencia. En el caso de la cetoacidosis diabética, respiración acidótica o de Kussmaul. Los pacientes con cetoacidosis también pueden tener el característico signo que describen los textos clásicos de semiología de ese aliento a manzana, que es fruto de las cetonas, aunque realmente un porcentaje muy bajo de la población es capaz de percibirlo, pero está descrito en los textos clásicos. Astenia, deshidratación, dolor abdominal, entre otros. El más importante es la deshidratación.
Les recomiendo profundamente que revisen el texto que ven en pantalla. Es una revisión del estado del arte que fue publicado en el British Medical Journal y trata con gran detalle estas dos condiciones en los pacientes adultos. Existen poblaciones de riesgo que debemos conocer. Son sujetos que se pueden complicar más fácil o se pueden morir. Los jóvenes se encuentran dentro de esta categoría, curiosamente, y la razón es que tienen mayor riesgo de edema cerebral. Los pacientes pediátricos suelen hacer edema cerebral más fácil en el contexto de las crisis hiperglicémicas. Los pacientes con abandono social, con falta de educación. ¿Por qué? Porque pueden aplicarse regímenes terapéuticos equivocados de insulina, pueden confundir las insulinas, puede que no se la apliquen o por ignorancia pueden dejar de aplicársela. Por ejemplo, reemplazándola por otras terapéuticas sin evidencia, como la utilización de moringa, que es algo común en Colombia. O también, en algunos contextos, pueden dejar de aplicarse la insulina. Existe un mito popular en muchos pacientes diabéticos que es totalmente falso, y es que la insulina los deja ciegos. Eso es totalmente errado. Lo que deja ciego al paciente diabético, lo que afecta su visión, son los cambios microvasculares que empiezan a ocurrir a medida que progresa la enfermedad. Recuerden que la diabetes tiene complicaciones crónicas y agudas. En las crónicas están las macrovasculares y están las microvasculares. Dentro de las microvasculares están las neuropatías diabéticas, está también la nefropatía diabética y la retinopatía diabética. Aquí puntualmente va a ser la retinopatía diabética la que va a explicar el por qué hay una alteración de la visión. La gran edad, un paciente gran geronte o con varias comorbilidades, también son población de riesgo. Entre más enfermedades y mayor edad, más muerte. Es muy importante, y enfatizo, el manejo integral de las crisis hiperglicémicas debe tener un enfoque integral, debe tener un enfoque bio-psico-socioambiental, así suene redundante. Esto es algo en lo cual las guías de Reino Unido hacen mucho énfasis. No es solamente el tratamiento agudo. Luego de que nosotros resolvemos la crisis, tenemos que dar un seguimiento al paciente. Por ello, las guías de los británicos recomiendan que durante todo el periodo de tiempo durante el cual estemos interviniendo al paciente, juegue un rol activo los denominados equipos especializados en diabetes, que están compuestos por múltiples disciplinas que permiten la resolución más efectiva del problema. De igual forma, debemos enunciar los exacerbantes de las crisis hiperglicémicas. Los principales son las infecciones, que usualmente en el paciente diabético pueden ser, entre comillas, con un foco oculto. ¿Por qué? Les voy a poner un ejemplo muy simple. El diabético, cuando empieza a hacer una neuropatía, empieza a perder sensibilidad en las extremidades. Si llega a presentar un corte en el pie, se puede complicar fácilmente debido a que la diabetes per se es un estado de inmunosupresión. Puede aparecer rápidamente una infección. Eso puede desencadenar una respuesta inflamatoria sistémica. Eso puede exacerbar una de estas crisis. También puede ocasionar un pie diabético y demás cambios que son explicados y tratados en otra videoconferencia que pueden encontrar en el canal, en el apartado de patología vascular. Las infecciones de orina también son exacerbantes comunes. Es por eso que en el paciente diabético, cuando nos encontramos ante una crisis hiperglicémica, es de gran utilidad policultivar. Otras etiologías son la injuria, por ejemplo, los traumas, la pancreatitis, los infartos, las isquemias, la inflamación, independientemente de la anoxia, la inapetencia, los ayunos prolongados, la ignorancia, en el sentido que describíamos cuando hablábamos de población de riesgo. Una persona que no se esté aplicando la insulina claramente puede tener una depresión de la misma y puede llegar a desarrollar, por ejemplo, una cetoacidosis diabética o un estado hiperglicémico hiperosmolar. Todos los subrogados de estas categorías se consideran exacerbantes.
En este momento aprovecho también para mencionar la mortalidad que tienen estas entidades por separadas. La cetoacidosis en las últimas décadas ha tenido un descenso importante en cuanto a la mortalidad, ha bajado de aproximadamente 7.96% a 0.67%, mientras que la mortalidad del estado hiperglicémico hiperosmolar puede llegar en determinados países, sobre todo países en vía de desarrollo y en regiones vulnerables, hasta un 11%. Dialogaremos ahora de la fisiopatología de ambas entidades, empezando por la cetoacidosis diabética, ya que si la comprendemos, vamos a entender perfectamente la del estado hiperglicémico hiperosmolar, debido a que las diferencias que tienen son muy sutiles. A pesar de que esta imagen es extraída de un artículo publicado en una revista de pediatría muy conocida, Anales de Pediatría Continuada, ilustra muy bien la fisiopatología de este estado, que es la misma en niños y en adultos. La gran diferencia es que los niños tienen una mayor probabilidad de edematización cerebral. De hecho, cuando se hacen las necropsias de los menores que mueren en el contexto de una crisis hiperglicémica, la mayoría muere a causa de un edema cerebral. Todo inicia con un déficit absoluto de insulina. Recuerden que la cetoacidosis diabética se vincula con la diabetes mellitus tipo 1, mientras que el estado hiperglicémico hiperosmolar con la tipo 2. La diabetes mellitus tipo 1, a diferencia de la 2 que es adquirida, tiene un origen autoinmune, en el cual va a ocurrir la destrucción de las células beta del páncreas. Las células beta del páncreas producen insulina. Cuando se destruyen en su totalidad, hay una depresión absoluta de insulina. ¿Eso qué ocasiona? Si no hay insulina, los transportadores de glucosa van a ser ineficientes. Entonces, vamos a tener glucosa en la sangre. La célula va a querer glucosa porque trabaja a partir de ella y del oxígeno. Sin embargo, al no existir insulina que active esos transportadores para ingresarla en la célula no la va a recibir. Así que va a hacer determinados cambios y procesos de señalización que van a aumentar la liberación y la concentración de hormonas contrarreguladoras. Por ejemplo, el glucagón, el cortisol, las catecolaminas y la hormona de crecimiento. Una forma analógica muy simple de entenderlo es que la insulina es una llave y los transportadores de glucosa como el GLUT son una puerta. Si no hay llave, pues uno no puede ingresar. Algo similar ocurre con la célula. El aumento de las hormonas contrarreguladoras tiene muchos efectos. Por un lado, estimula la glucogenólisis, degradando glucógeno, que recuerden, el glucógeno es una reserva de glucosa, y lo degrada hacia glucosa, aumentando las concentraciones séricas de la misma. Las hormonas contrarreguladores también van a aumentar la proteólisis y también van a estimular la gluconeogénesis, exacerbando aún más la hiperglicemia. Y ese aumento de la glicemia va a ocasionar una diuresis osmótica con el objetivo de eliminar la glucosa. Esto va a ir de la mano con la pérdida de electrolitos y, consecuentemente, con una deshidratación. Esa deshidratación puede ser tan marcada que en ocasiones puede simular un abdomen agudo. Claramente, al ser la glucosa un osmol efectivo y elevarse, en la cetoacidosis diabética puede haber un aumento en la osmolaridad sérica. Sin embargo, el aumento no es tan significativo como sí lo es en el estado hiperglicémico hiperosmolar. Lo esencial que también tenemos que tener en consideración cuando hablamos de cetoacidosis diabética, y esto es una característica de esta condición, lo que nos explica la presencia de acidosis, es que las hormonas contrarreguladoras estimulan la lipólisis. La lipólisis libera ácidos grasos libres, eso estimula la cetogénesis, por lo cual se estimula la producción de cetonas, eso disminuye la reserva alcalina y eso lleva a un estado de cetoacidosis. Actualmente va a perpetuar un estado de acidosis láctica o de acidosis de origen metabólico.
Vale la pena anunciar que existen también cetoacidosis diabéticas euglicémicas que no se acompañan de hiperglicemia. Sin embargo, son casos muy selectos y representan aproximadamente al 10% del total de pacientes cetoacidóticos. Este esquema de la fisiopatología es extraído de la revisión del estado del arte que habíamos comentado a priori, que se publicó en el British Medical Journal. Fíjense que la fisiopatología de ambas es muy similar. La gran discrepancia está acá, donde tengo el cursor. En la cetoacidosis aumenta la cetogénesis y eso perpetúa la acidosis, mientras que en el estado hiperglicémico hiperosmolar hay una ausencia de cetogénesis y en el caso de que haya cetogénesis es mínima. Adicionalmente, el paciente con un estado hiperglicémico hiperosmolar tiene la osmolaridad mucho más elevada. Y hay unos puntos de corte que son distintos para los norteamericanos que para los europeos. Y ahora sí hablamos de diferencias entre una guía y la otra. Existen varias, al igual que similitudes. A continuación, vamos a ver esta tabla que es extraída de un artículo de Savage que compara las respectivas guías. En cuanto al diagnóstico de la cetoacidosis, las personas o las guías de Reino Unido tienen como consideración diagnóstica, primero, claramente el antecedente de una diabetes mellitus. Segundo, una concentración de glucosa superior a 200 miligramos decilitro. En cuanto a las cetonas, los británicos tienen que encontrarse una elevación significativa de las cetonas, pero los británicos tienen una característica y es que ellos prefieren la utilización o la medición de las cetonas séricas. Los británicos, para realizar el diagnóstico, deben tener un pH menor a 7.3 con concentraciones de bicarbonato menores a 15. Los británicos no utilizan el anion gap porque pueden considerar que puede llegar a confundir a las personas más inexpertas por el hecho de que una de las sustancias que se utiliza para tratar la cetoacidosis es la solución salina al 0.9% y la solución salina al 0.9% tiene cloro, puede generar una hipercloremia y esa hipercloremia puede generar una acidosis hiperclorémica y eso puede alterar el anion gap, lo cual puede generar la sensación de que no está corrigiendo. Entonces, bien, como estábamos mencionando, el diagnóstico de la cetoacidosis y el estado hiperglicémico hiperosmolar tienen criterios diagnósticos distintos tanto en Reino Unido como en Estados Unidos. Cada uno tiene ventajas y desventajas. Por ejemplo, una ventaja del menor punto de corte de los europeos, que es un punto de corte de 200 miligramos decilitro, es que tienen en consideración a los pacientes que tienen una cetoacidosis euglicémica, que es una cantidad de aproximadamente el 10% del total. Esta condición, si bien es atípica, es más común en gente que utiliza ISGLT2 o, por ejemplo, en las pacientes gestantes. Retomemos entonces. Los europeos diagnostican la cetoacidosis con hiperglicemia, cetonas y acidosis. Además es importante el antecedente de diabetes. Los europeos plantean la medición de cetonas séricas en lugar de cetonas urinarias, a diferencia de los norteamericanos. Esto es mejor, ya que las personas con cetoacidosis diabética generalmente están deshidratadas. Eso era uno de los principios que mencionábamos cuando hablábamos de clínica y también de fisiopatología. Y el hecho de que estén deshidratados ocasiona que la producción de orina sea baja. De hecho, pueden pasar varias horas antes de que el paciente empiece a producir orina. Esto va a retrasar la instauración de tratamiento, ¿sí? En algunos contextos. Por ende, si analizamos la cuestión de las cetonas, son preferibles las cetonas medidas séricamente. Finalmente,
a medida que la cetoacidosis diabética se va resolviendo, el beta-hidroxibutirato se convierte en acetato y ese acetato se excreta en la orina. Si se miden cetonas en orina en ese momento, va a generarse una falsa impresión de que la afección está tardando más en resolverse de lo que realmente es. Es por eso que los europeos no recomiendan la medición rutinaria de cetonas en orina. Habíamos mencionado algo del anion gap, que no era parte del diagnóstico para los europeos, para los norteamericanos sí. ¿Por qué? Como habíamos explicado, esto en parte se debe a que el cloruro sérico no se notifica de manera rutinaria como parte del análisis de los gases de sangre, ni se notifican las concentraciones de electrolitos. Además, el tratamiento de la cetoacidosis requiere de solución salina al 0.9%, que recuerden que tiene cloruro de sodio, y esto puede causar una acidosis metabólica de origen hiperclorémico. Y el aumento persistente del cloruro sérico va a dar la impresión en los pacientes, en las personas incautas, de que la brecha aniónica está elevada y de que esa brecha aniónica elevada se debe a que todavía hay cetonas, sin considerar que puede deberse a la reanimación con líquidos. Los norteamericanos son distintos. Los norteamericanos sí emplean la medición del anion gap o el cálculo del anion gap. Además, clasifican la cetoacidosis por severidad. Ellos hablan de una cetoacidosis leve, moderada, severa, cada una con sus respectivas características que ya las vamos a ver. Los norteamericanos, a diferencia de los europeos, ponen como punto de corte 250 miligramos de cilitro, dan importancias a las cetonas en suero y en orina. Tienen también como criterio de diagnóstico un pH menor a 7.3. También ellos tienen otra característica y es que a partir de los parámetros mencionados y también a partir del estado mental, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, también lo pueden clasificar. Hay una cuestión que tenemos que tener en consideración y es que las ADA del 2009 recomendaban que cuando se evaluaran las cetonas, estas se hicieran mediante una reacción de nitroprusiato. Eso tiene un pequeño problema, y es que no mide el beta-hidroxibutirato, que es de las principales cetonas. En cuanto a la severidad, para los norteamericanos se habla de una severidad leve cuando la glucometría está por encima de 250, las cetonas son positivas, pero el pH está entre 7.25 a 7.3, el bicarbonato está entre 15 a 18 y el anion gap está por encima de 10. Es moderado cuando el pH está entre 7 a 7.24 y el bicarbonato está entre 10 a 14, con un anion gap que está por encima de 12. Y es severa cuando el pH está por debajo de 7, cuando el bicarbonato sérico está por debajo de 10 y cuando el anion gap está por encima de 12. También pueden subclasificarlo o clasificarlo dependiendo del sensorio. Y esto es algo muy importante, que es una consideración de los americanos. Para los americanos, el paciente tiene una cetoacidosis diabética leve si está alerta, moderada si está somnoliento y severo si el paciente está con estupor o coma. Entonces, ¿ustedes cómo lo clasifican? Si tienen un criterio de cualquiera de ellas, por ejemplo, si el paciente todos los criterios los tiene leves, pero tiene un criterio moderado o un criterio severo, ya por el hecho de tener así sea uno solo, ya va a ser clasificado con la mayor severidad posible. En el caso de que ustedes opten por las perspectivas norteamericanas, aquí está la fórmula del anion gap y las causas de acidosis metabólica dependiendo de la brecha aniónica. Entonces, el anion gap se calcula sumando el sodio y el cloro, lo dejan en un ladito y le restan el valor que ustedes obtienen de sumar el bicarbonato con el cloro. El valor normal es entre 12 más o menos 4 y va a representar la concentración de aniones no medidos. ¿Cuáles son esos? Fosfatos, sulfatos, proteínas y ácidos orgánicos. Se utiliza en las acidosis metabólicas, como la cetoacidosis diabética.
Entonces las acidosis metabólicas, según el anion gap, las pueden subcatalogar como con anion gap normal, que usualmente las causas son diarreas, insuficiencias adrenales, inhibidores de prostaglandinas, enfermedad renal crónica, fístulas biliares, pancreatitis, espironolactona o acidosis tubular renal. O pueden tener un anion gap elevado, que puede ser por monóxido de carbono, utilización de aminoglucósidos, utilización de teofilina, utilización de metanol, uremia, diabetes alcohólica, inanición, intoxicación por paraldehído, por piroglutamato, por paracetamol o acetaminofén, también por errores innatos del metabolismo, por ingesta de etanol o etilenglicol o por consumo de salicilatos. En cuanto al tratamiento, bueno, ambas escuelas afirman que el tratamiento primario debe ser el reemplazo con fluidos, con solución salina al 0.9%. Los estadounidenses recomiendan una dosis de 15 a 20 mililitros por kilo hora en la primera hora, mientras los británicos 1 litro en cada una de las primeras 2 horas. Los británicos recomiendan que se utilicen bolos de 500 en caso de que la tensión arterial sistólica esté por debajo de 90. Es importante que también tengan en consideración que ambas guías concuerdan en que usar fosfato no es necesario. Y hay un estudio de Kitbachi que demostró que la utilización de fosfato no se asocia con beneficios. En otras palabras, el fosfato, según los estudios, es inútil. En cuanto a la insulina, la infusión de insulina es la misma para las dos escuelas, 0.1 unidades kilo hora. Sin embargo, hay diferencias en el ajuste y en el tiempo de insulina, o también con la utilización de bicarbonato. Los británicos recomiendan un ajuste en la infusión de insulina dependiendo la caída de la glucosa. Si la glucosa baja puntualmente 54 miligramos decilitro, o si las cetonas empiezan a bajar 0.5 milimoles hora, que ese es el objetivo correspondiente, que debe ir acompañado de una elevación de la concentración de bicarbonato de 3 aproximadamente. La guía británica muestra evidencia sobre el uso posterior de insulinas basales de larga acción, debido a que estas ayudan a evitar una hiperglicemia de rebote. Los europeos no recomiendan la utilización rutinaria de solución salina al 0.45% y los norteamericanos recomiendan el uso de solución salina al 0.45% según los niveles de sodio. La tasa de ajuste de insulina también varía. Los norteamericanos abogan por que se incremente la infusión en caso de que los valores no disminuyan un 10%, mientras que los europeos afirman que si la glucosa cayó 54 miligramos decilitro se debe hacer un reajuste. Los británicos no recomiendan el uso de bicarbonato. La evidencia del uso de bicarbonato es mala, además que el bicarbonato camufla el verdadero pH. Sin embargo, los norteamericanos recomiendan utilizar bicarbonato si el pH es menor a 6.9 hasta que el pH sea mayor a 7. Esto lo hacen porque teóricamente ellos dicen que la acidosis puede generar efectos adversos cardiovasculares o pulmonares. Sin embargo, los estudios que se han hecho, estudios aleatorizados para mirar el efecto benéfico del bicarbonato, han demostrado que no tiene utilidad. Algunas pautas a tener en cuenta, pautas británicas. Pongo estas pautas debido a que este canal se centra principalmente en el enfoque o en el abordaje que tienen en el viejo mundo. Vamos a anunciar algunos puntos. Primero, se recomienda monitorizar al paciente al lado de la cama y tener equipos especialistas en diabetes. Se deben considerar los déficits típicos de la cetoacidosis diabética como se ve en esta tabla. No se pueden olvidar las metas metabólicas como reducir la concentración de cetona a 0.5 milimoles por litro hora, aumentar el bicarbonato en un valor de 3, reducir la glucosa capilar 54 miligramos decilitro por hora y mantener un potasio entre 4 a 5. Recuerden que la dosis de insulina en infusión es de 0.1 unidades kilo.
Cuando se llega a una concentración de 252 miligramos por decilitro, se recomienda añadir dextrosa en agua destilada al 10% con el objetivo de evitar una cetogénesis y una hiperglicemia de rebote, que es lo que ocurre cuando la glucosa se baja muy rápido. Los estudios han mostrado que la diferencia del pH entre los gases venosos y arteriales es baja, es de 0.02 a 0.15, por lo cual no se justifica solicitar gases arteriales. Se pueden solicitar gases venosos y la evidencia, según los europeos, es la misma, ¿sí? Teniendo menos complicaciones los gases venosos. Luego, deben usar insulinas basales de larga duración. Los europeos recomiendan que se dé potasio dependiendo el valor sérico. Para eso se hacen soluciones preparadas. No se da si el potasio es mayor a 5.5. En cuanto al seguimiento de los pacientes, se recomienda que inicialmente se tome glucometría cada hora, potasio cada 2 horas durante las primeras 6 horas. Y también se pueden solicitar otros paraclínicos que son útiles como cetonas en sangre, glucosa capilar, glucosa en plasma venoso, urea, electrolitos, cultivos, uroanálisis, hemograma, radiografía de tórax, etc. Eso va a depender mucho de lo que se sospeche, ¿cierto? Aquí vemos algunas recomendaciones de volumen a emplear. Es obligatorio que nosotros cada 12 horas estemos evaluando el estado cardiovascular del paciente para ver si es posible que requiera más líquidos. Se debe evaluar la diuresis entre la segunda hora y la sexta y tenemos que buscar un objetivo de gasto urinario de mínimo 0.5 mililitros kilo hora. Los gases venosos, el bicarbonato y el potasio se deben tomar a la hora y luego cada 2 horas. A continuación dialogaremos sobre las diferentes posturas en cuanto al estado hiperglicémico hiperosmolar. En cuanto al estado hiperosmolar, las diferencias entre las dos escuelas para el diagnóstico se pueden apreciar en la siguiente tabla. Los británicos lo diagnostican con glucosas mayores a 540, los norteamericanos con glucosas mayores a 600. Los británicos recomiendan calcular la osmolaridad sin el boom, o sea, calcular una osmolaridad efectiva, porque el boom traspasa libremente membranas, así que en teoría no debe tener un efecto sobre la osmolaridad, mientras que los norteamericanos sí recomiendan utilizar la osmolaridad plasmática considerando el boom. En ambos casos, las cetonas van a ser bajas y el pH va a ser normal. Usualmente el estado hiperglicémico hiperosmolar se acompaña de sintomatología neurológica. En cuanto al tratamiento, el tratamiento del estado hiperglicémico hiperosmolar también implica la corrección de la deshidratación. Ese es un principio en ambas crisis hiperglicémicas, al igual que la reducción de la glucosa. Ambas guías recomiendan un control cuidadoso de la osmolaridad con el objetivo de evitar las complicaciones de una sobrecorrección rápida. Ambas guías recomiendan el inicio de líquidos endovenosos con aproximadamente 1 litro de solución salina al 0.9% y recomiendan una corrección agresiva de la deshidratación hasta que la osmolaridad deje de disminuir. Las dos guías sugieren mantener concentraciones de glucosa entre 250 a 300 miligramos decilitro en el caso de los americanos y de 180 a 270 miligramos decilitro en el caso de los británicos. Ustedes deben considerar que los pacientes con crisis hiperglicémicas tienen reservas de potasio reducidas. En este sentido, las declaraciones de consenso tanto para Reino Unido como para la ADA sugieren administrar potasio cuando las concentraciones estén por debajo de 5.5. Si están por debajo de 3.3, se hace un reemplazo a través de catéter venoso central. Las diferencias en las pautas son la elección del líquido con respecto a las concentraciones de sodio y el momento en el cual se inicia la insulina. Me explico. Las guías de Reino Unido recomiendan el tratamiento inicial con 1 litro de solución salina al 0.9% durante la primera hora, con el ajuste posterior de la velocidad y los líquidos dependiendo los cambios en la osmolaridad. Deben haber cambios entre 3 a 8 miliosmoles kilo hora. Después de la primera hora, durante 6 horas de la presentación, con una disminución de glucosa de 90 miligramos decilitro hora. Ellos tampoco recomiendan el uso rutinario de solución salina al 0.45,
Sin embargo, las pautas hacen una excepción para su uso cuando la osmolaridad no disminuya a pesar de la administración adecuada de líquidos. En cuanto a la insulina endovenosa, debe comenzar con una dosis de 0.05 unidades kilogramo hora una vez que las concentraciones de la glucosa dejen de disminuir con la reanimación de líquidos. La ADA recomienda un tratamiento inicial con 1 a 1.5 litros de solución salina al 0.9%, mientras que los británicos recomiendan que se administre una solución salina al 0.45 cuando los niveles de sodio sean elevados. Recomendaciones en general. La recomendación es iniciar la dosis de insulina intravenosa a 0.1 unidades kilogramo hora una vez que la osmolaridad haya dejado de disminuir para los británicos. Ellos también sugieren duplicar la dosis de insulina si la glucosa no desciende de 50 a 70 miligramos decilitro hora. Y una vez que se alcancen concentraciones de glucosa entre 250 a 300 miligramos decilitro, las pautas de la ADA recomiendan que se baje la dosis de insulina a 0.02 a 0.05 unidades kilo por hora. Para finalizar, con el objetivo de considerarlo, en esta diapositiva pueden apreciarse las pérdidas estimadas en un estado hiperglicémico hiperosmolar. Espero que esta pequeña charla haya sido de su agrado.